Aprendiendo un poco de los posesivos, utilizando o simplemente cuando decimos nuestra casa, nuestro carro, expresiones de este tipo son posesivos. Pero ¿cómo decir en quechua? En este video vamos a aprender a utilizar estas expresiones en quechua para decir nuestra casa, nuestro carro. Así que es hora de que compartas este video y que aprendas un poco más el quechua. Ahora entramos a utilizar los posesivos en la primera persona, pero en este caso en el plural. Para el nojanchis, cuando nosotros decimos nosotros, o simplemente en este caso sería pues nuestra, nuestro. En este caso, por ejemplo, voy a compartir que una de las terminaciones muy importantes que utilizamos es el inchis. Inchis, inchis. ¿Pero qué es o cómo se traduce este inchis al castellano, profesor? Como nuestro o nuestra. Entiendan esto, nuestro o nuestra. Veamos aquí un poco de vocabulario. Por ejemplo, guara, pantalón. Unku, polo. Chuku, sombrero. Chumpi, cinturón. Usuta, ojota. Y por último tenemos liglia. Tenemos este grupo de 6 términos: guara, pantalón, unku, polo, chuku, sombrero, chumpi, cinturón, usuta, ojota y liglia. Ahora, a esto simplemente le tenemos que aumentar la terminación inchis de la siguiente manera. Mira, voy a poner guara, unku, chuku, chumpi, usuta y liglia. Cuando ya tenemos esta base, aumentamos la terminación inchis de la siguiente manera. Guaranchis, que vendría a ser nuestro pantalón. Uncunchis, nuestro polo. Uncunchis. Chucunchis, chucunchis, nuestro sombrero. Chumpinchis, fíjense, chumpinchis, nuestra faja. Usutanchis, usutanchis, nuestra ojota. Liglianchis, fíjense, liglianchis, nuestra manta. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es la manera de aumentar o de trabajar el quechua utilizando los sufijos. Gracias por llegar al final de este video y espero que te haya gustado lo que has aprendido. No olvides de compartir este video para que más gente aprenda el quechua. Tupanantzkama.